Saludos a todos y bienvenidos nuevamente a una nueva aventura con Curiosidades Bíblicas. Seguimos desglosando palabra por palabra la Escritura, inspirada a hombres imperfectos por el Espíritu de Dios, sin hablar de doctrinas ni de preferencias religiosas. Simplemente las explicamos a la luz de su original hebreo bíblico, costumbres y cultura de la época. Si no se ha inscrito en este canal, le invito a hacerlo y a continuar con nuestras meditaciones sobre la palabra de Dios. En la meditación anterior hablamos sobre las diferentes semillas, tanto naturales como las espirituales, y sus estructuras o componentes. Además, hicimos el paralelo comparativo entre ellas. Si quieres saber un poco más, deberías ver la meditación, la pondré debajo de la descripción. Y concluimos que en lo espiritual hay dos tipos de semillas, que son la buena semilla, que es la palabra de Dios, y la mala semilla, que es la cizaña. Hoy quiero que meditemos más profundamente sobre los sembradores de cada una de esas semillas. Hay dos sembradores, el que siembra la buena semilla, o la palabra de Dios, que es el Hijo del Hombre, y el de la cizaña, que es la otra semilla, cuyo sembrador es el diablo. Habiendo establecido la identidad de cada uno de ellos, damos comienzo a nuestra meditación de la semana. Meditaremos entonces hoy de la parábola de la cizaña, que nos habla Jesús y nos la explica claramente, que analizaremos paso a paso. Leemos Mateo 13:24. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Lo primero que yo observo aquí es que Jesús siempre nos está presentando la realidad del funcionamiento del reino de los cielos. Primero nos dio a conocer en las bienaventuranzas los códigos morales o de conducta. Ahora quiere que aprendamos cómo es que el reino de los cielos crece o funciona. Y nos da parábolas o enseñanzas de una forma que nosotros podamos comprenderlas mejor, ya que hace el paralelo entre la forma del comportamiento o sistema mundano en el que el hombre vivimos, con la comparación con lo del reino de los cielos. Y por eso comienza el relato comparando a un hombre que siembra en su campo buena semilla, y siembra buena semilla porque eso es lo que él quiere cosechar, buen alimento. De igual manera, en el reino de los cielos solo se siembra buena semilla. Los discípulos de Jesús le piden que le explique esa parábola en Mateo 13, verso 37. A lo que Jesús les dice: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Entonces, veamos primero quién es ese Hijo de Hombre del que Jesús nos está hablando. A simple vista, es solo una expresión muy entendible donde Hijo de Hombre se le llama a todo ser humano, tal y como se le dio a Ezequiel en su llamado. Leamos. Ezequiel 2, del 1 al 3. Me dijo: Hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba, y me dijo: Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí, y ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Y continúa. Así que aquí podemos ver la connotación que nos es familiar como la de ser humano. Pero también es un título que está registrado en el libro de Daniel 7, cuando tuvo una visión en donde vio a un ser con la forma de un hombre. Leamos. Daniel 7, 13 al 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Podemos darnos cuenta que ese Hijo de Hombre que Daniel vio fue Jesús, ya que solo a Jesús le fue dado todo lo que Daniel vio y escuchó en esa visión. Dice Daniel que él vio
como un hijo de hombre, ya que este ser era un joven que se acercaba a un anciano, y en toda la Escritura el anciano de años es Dios el Padre, y al que se le dio todo dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, así que sin duda esa persona es Jesús. Además, Él mismo en muchas ocasiones se llamó a sí mismo Hijo de Hombre. Veamos dos textos bíblicos para reforzar esta idea. Juan 6:27 leo: Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Y el otro texto que quiero mencionar es Juan 6:53 que leo. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Así que el Hijo del Hombre, que Jesús dice que es el sembrador de la buena semilla, es el mismo hombre que Daniel vio en su visión. Y nuestro texto continúa, Mateo 13:25. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Detengámonos aquí un momento y vayamos a ver la explicación que Jesús nos da de esta metáfora. Él dice que el campo tipifica el mundo, que la cizaña a los hijos del mal y la buena semilla a los hijos del reino. El mundo es el lugar donde reina o gobierna el diablo. Este es su campo, donde todos los que le obedecen le pertenecen y son llamados hijos del diablo. Juan 8:44 leo: Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Aunque todos los seres humanos habitamos en el mundo, no todos le obedecemos. Y los que no le obedecemos pertenecemos al reino de Dios y somos llamados hijos de Dios. Juan 1:12 leo: Mas a todos los que le recibieron o los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De manera que la parábola nos está diciendo que cuando los hijos de Dios se duermen en sus laureles, confiados en que ya son salvos, porque ya ellos llevan dentro de ellos la buena semilla, viven confiados, pero no continúan con los cuidados que la palabra de Dios puesta dentro de ellos necesita para su nutrición y sobrevivencia. Es el momento cuando el enemigo activa a sus hijos a interferir en la vida espiritual de esos que viven confiados en una fe muerta, falsa, sin cuidados. La Escritura está llena de ejemplos de este tipo de personas. Por ejemplo, a los mismos fariseos, a los que Jesús les llamó hijos del diablo, ellos estaban muy confiados, llenos de conocimiento, sí, de la buena semilla, pero que no practicaban, porque sus corazones se habían envanecido y habían sido a la vez envenenados por el mismo diablo. Pero ellos se enojaron cuando escucharon a Jesús diciéndoles así, porque ellos se llamaban hijos de Abraham. Y aunque en verdad lo eran, en ese momento estaban apartados de su Padre. ¿Cuántos hijos de Dios no andan por ahí apartados del camino? ¿Cuántos hijos de Dios no estarán en el infierno? No sé. Pero Primera de Juan 3:8 nos dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. La parábola nos está dejando saber que somos los obreros. Somos nosotros los que debemos de cuidar esa sembrilla puesta en nosotros. Nosotros somos responsables de mantener esa semilla activada en nosotros. No es responsabilidad del Señor. No nos podemos dormir ni descuidar en el mantenimiento de nuestra salvación. Debemos ser proactivos y estar alertas, apercibidos de las trampas del maligno
que está constantemente acechándonos para hacernos caer en su trampa. Y continuamos leyendo nuestro texto. Ahora vamos a leer el verso 26, que dice: cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. ¿Recuerdan el proceso que les expliqué en el video anterior acerca del cuidado que una semilla requiere para su germinación? Ese mismo cuidado es el que tenemos que darle a la semilla espiritual sembrada en nosotros. Leer la palabra constantemente, estudiarla, porque ella representa el agua que la semilla natural necesita para su germinación. Asolearla, que es mantener conexión tanto con Jesús como con el Espíritu Santo. Porque si no le damos este cuidado, es porque nos hemos dormido, tal y como lo dice la parábola. Y al dormirse o descuidarse, ¿qué sucedió? Dice que el enemigo vino y sembró de su semilla, contaminando de esta manera el sembrado. Y el yuyo o monte o cizaña no necesita de mucho cuidado para expandirse en un sembrado. Si no, fíjese en sus jardines y verán cómo crece sin usted haberle tocado ni cuidado ni un solo día para que él crezca. Pero él crece solo. Por eso dice la parábola que el enemigo sembró y se fue. Él hizo lo único que una cizaña necesita para crecer: ser sembrada. Y continúa diciendo Jesús: ambas crecieron y cada una de ellas dio su fruto correspondiente. ¿Ven? De la misma manera, cuando descuidamos nuestro campo, el enemigo de nuestras almas siembra su semilla y ella también va a ir creciendo poco a poco junto con la buena semilla que fue plantada dentro de nosotros. Y no nos damos cuenta que hay algo extraño creciendo en nuestro huerto espiritual. Por causa quizás, como dije en el video anterior, que seguimos alimentándonos solo con los rudimentos espirituales y no con los alimentos que nos dan todos los nutrientes necesarios que nos proporcionarán un sano crecimiento. Y así poder discernir cuando algo extraño está creciendo dentro de nosotros. Mateo 13, 26 al 30, que es nuestro texto, continúa diciéndonos: vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Esto es obra de un enemigo, respondió. Le preguntaron los siervos: ¿quiere usted que vayamos a arrancarla? No, contestó. No sea que al arrancar la mala hierba arranquen con ella el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces diré a los segadores: recojan primero la mala hierba y átenla en manojos para quemarla. Después recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. Y fijémonos que por la gracia de Dios y su misericordia podemos llegar a darnos cuenta de lo que está sucediendo con nuestra vida espiritual. Y recién, entonces vamos donde el Señor a preguntarle: ¿qué pasó aquí? ¿Acaso usted no sembró la buena semilla en nosotros? ¿De dónde entonces sale todo esto? Nos dormimos, nos descuidamos. Aquí yo puedo ver dos partes que debemos aprender. Primero, si nos damos cuenta que está creciendo doctrina extraña diferente a la que Jesús sembró en nosotros, o nos estamos durmiendo, inmediatamente debemos pedirle al Espíritu Santo perdonar nuestro descuido espiritual, que nos guíe a volver al camino en el que nos plantó, estudiar, ayunar y comenzar una nueva rutina de cuidados espirituales. La otra parte que yo puedo ver es que si estamos viendo otro campo contaminado que no es el nuestro, es decir, si vemos a otros hermanos que están en un módulo de dormido, módulo de descuido, no nos corresponde a nosotros apuntarlos ni señalarlos. No echarlos fuera del campo, porque no es nuestro campo, no es nuestro reino. El dueño del terreno o el sembrador mismo ha declarado, está dando un tiempo prudente, que es el tiempo de vida, para arrepentirnos y volvernos a la senda antigua. Y en caso que llegara el tiempo y no nos hemos corregido o arrepentido,
entonces Él mismo enviará a sus obreros especializados o encargados para este trabajo a hacerlo. Porque nuestra historia aún no ha terminado. Nuestra historia termina en el último suspiro que tengamos en la tierra. Y hasta ese momento tenemos la oportunidad de arrepentirnos y de cambiar el rumbo de nuestra historia. Pero es importante saber que nadie sabe cuál será ese tiempo final en nuestra historia. Por eso Mateo 24:44 Jesús nos dijo: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Jesús nos clarifica perfectamente que en el reino de los cielos cada uno tiene un trabajo que hacer. Mateo 13 del 37 al 40 dice: respondiendo, Él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. El que siembra la buena semilla es Jesús, el Hijo del Hombre. El enemigo que siembra la cizaña es el diablo, padre de toda mentira. Los segadores son los ángeles y la siega será en el fin de los tiempos, que será cuando Jesús regrese nuevamente. Resumen: no juzgar a aquellos que se han dormido y han permitido que la cizaña en ellos vaya tomando fuerza, creciendo, invadiendo sus vidas espirituales. Y cuando veamos esto, lo que debemos hacer es tratar de encaminarlos y orar por ellos, para que el Señor tenga misericordia y los regrese al camino. El Señor sabe cuándo enviar o cuándo cortar la cizaña del campo. Y la otra lección que yo puedo ver es que no debemos dormirnos ni descuidarnos para que no entre ni crezca esa cizaña que el enemigo quiere poner dentro de nosotros. Y con esto yo termino con nuestra meditación de la semana, esperando que mediten en ella e investiguen todo lo dicho y expuesto en esta meditación. Comenten, denle un me gusta y suscríbanse si aún no lo han hecho, para recibir así las notificaciones de cada vez que salga una nueva meditación. No se olviden que con sus likes o me gustan, ustedes harán que este mensaje se esparza más en el mundo. Muchas bendiciones. Shalom, shalom.